Señores, hace unos días el presidente de la República formalizó la invitación a los expresidentes de la República para un diálogo con respecto a la situación haitiana. El doctor Leonel Fernández, con el compromiso por el país, como le caracteriza, siempre que se trata de dialogar, promover iniciativas y políticas de Estado, con el compromiso de llevar a la población la solución de los problemas, ha aceptado ir al diálogo. Y tomar en cuenta que la iniciativa del diálogo siempre fue una propuesta del doctor Leonel Fernández. Entonces no es de extrañar que ante una invitación, él por supuesto va a aceptar. Es un hombre de diálogo, de concertación y de tener siempre ese espíritu en favor de su país y de la sociedad. Sin embargo, desde el punto de vista analítico, creo que el diálogo carece un poco de sustento, lo que podría provocar incluso el fracaso del mismo. Benedetti en algún momento hablaba que todavía, decía él, aún recuerdo que nuestro principal diálogo fue de mirada. Una frase muy hermosa que él tenía, porque yo veo el diálogo que propone Luis Abinader, que va a ser un diálogo de mirada. Van a ir a sentarse porque carece de los instrumentos técnicos para convocar un diálogo. Y eso ya de inicio plantea cierto nivel de fracaso. ¿Qué yo diría? Normalmente, cuando se promueve un diálogo entre personas de ese nivel, siempre se acude a comisiones internas por las que se promueven ese tipo de discusiones. Plantear un diálogo donde se va a hablar de propuestas que ya se están ejecutando desde el punto de vista de la solución o de lo que promueve el gobierno como políticas públicas, ¿qué le queda a los participantes dialogar si ya se están ejecutando? ¿O acaso busca el gobierno sencillamente legitimar sus propuestas, lo que ya hizo, lo que está ejecutando? Entonces me parece a mí que carece de diálogo. Si el diálogo es sobre la base de una serie de descalificaciones que se le formularon a la oposición y a los líderes políticos de que supuestamente nunca hicieron nada con respecto a la situación haitiana y que él sí hizo, ¿estarían ellos compelidos a ir a ese diálogo solamente a decirle, sí señor, usted tiene toda la razón? Me parece que eso no es diálogo. En un diálogo, lo primero incluso plantean los técnicos, los especialistas en la materia, en lo que es solución de controversias, es que primero se tocan los puntos coincidentes para luego entrar a dialogar sobre la base de los puntos donde se tienen serias diferencias. Eso no se ha agotado. Ninguno de esos altos dignatarios, como lo fueron, presidente de la República, se va a sentar en una mesa a dialogar de tú a tú. Sabemos lo que hemos participado en grandes proyectos de diálogos nacional e internacional, que eso está precedido de comisiones que se plantean, que van y formulan todas las discusiones y luego los líderes se sientan y rubrican esos acuerdos. Pero eso no se está dando. El gobierno incluso llega a su nivel de fuerza a decirle, yo lo llamo un diálogo el día 14, cosa que debió ser el resultado de una discusión de esas mismas comisiones que se envían. Siempre se envían los puntos a discutir, pero también esas comisiones proponen los puntos que requieren. Pero incluso el gobierno quiere sentirse desde el punto de vista de la fuerza, lo convoca al Palacio Nacional, la casa que significa el poder político del Ejecutivo. Normalmente, cuando se trata de este tipo de diálogo, se llevan a una universidad, a una biblioteca, a un museo, en fin, a un lugar que se considere neutral. Creo que el gobierno ha de alguna forma fallado en esta propuesta. Alguien ha dicho siempre, cuando se trata de diálogo, que el mayor diálogo es el que usted tiene internamente. Y cuando uno evalúa ese diálogo interno de Luis Abinader con respecto a su política exterior frente a Haití, tiene posiciones que no coinciden con la oposición.
porque ha sido intolerante con las propuestas que tradicionalmente la oposición ha elaborado y él las ha descalificado. Por lo que yo considero que muy bien ha hecho la oposición para romper con el discurso de que nunca han querido dialogar, sobre todo cuando se trata de un planteamiento que proviene de uno de los líderes de la oposición, el diálogo. Pero necesitamos un diálogo precedido de sabiduría, de entereza y un diálogo que sustente posiciones de verdad y no solamente que quieran opacar la mentira.